Seguramente piensas que un narcisista es solo alguien que se mira mucho al espejo o que se cree mejor que los demás. Pero la ciencia dice que lo que nos han contado sobre estas personas está casi todo mal y es mucho más peligroso. Hoy vamos a descubrir la verdad que la psicología esconde detrás de esa máscara de seguridad que tanto nos confunde a todos. Seguro que has escuchado esta palabra 1000 veces en redes sociales o en conversaciones con tus amigos últimamente. Parece que hoy en día todo el mundo es narcisista si nos cae mal o si nos ignora un mensaje de texto. Sin embargo, la realidad clínica es mucho más profunda y complicada que simplemente ser una persona un poco engreída. En este video vamos a entrar en la mente de estas personas para entender por qué actúan como lo hacen realmente. Vamos a ver por qué su cerebro funciona de una forma distinta y qué es lo que pasa cuando te cruzas con uno. Te aseguro que para cuando terminemos este viaje vas a ver a la gente de una forma totalmente diferente a como la ves hoy. Lo primero que tenemos que entender es que el narcisismo no es algo que se tiene o no se tiene como una gripe. La psicología moderna nos explica que el narcisismo funciona como un espectro o una línea larga donde todos estamos ubicados. En un extremo de esa línea está el narcisismo saludable, que es simplemente tener una buena autoestima y querernos a nosotros mismos. Si no tuviéramos nada de narcisismo, no seríamos capaces de cuidar nuestra higiene o de pedir un aumento de sueldo cuando lo merecemos. Pero el problema empieza cuando nos movemos hacia el otro extremo de la línea, donde el ego se vuelve una cárcel. Allí es donde aparece el narcisismo patológico, que es cuando una persona necesita que los demás lo admiren para poder sentirse vivo. Existe una diferencia enorme entre tener mucha confianza en uno mismo y sufrir lo que los médicos llaman trastorno de la personalidad narcisista. Para que te hagas una idea, solo cerca del 1% de la población mundial tiene este diagnóstico médico de forma oficial. Eso significa que aunque hay muchos narcisistas sueltos por el mundo, no todos llegan a tener un trastorno mental grave y clínico. La psicología dice que el narcisismo no es en realidad un exceso de amor propio como la mayoría de la gente piensa. De hecho, es justo lo contrario, porque el narcisista en el fondo de su corazón no se quiere absolutamente nada de verdad. Su ego inflado es como un globo gigante que está lleno de aire, pero que por dentro está completamente vacío y frío. Ellos construyen un personaje increíble para que el mundo no vea lo pequeños e inseguros que se sienten por dentro en realidad. Es como una armadura de oro muy brillante que usan para proteger a un niño asustado que vive escondido en su interior. Esto nos lleva a lo que los expertos llaman la tríada oscura de la personalidad, donde el narcisismo comparte espacio con otros rasgos. Estos otros dos rasgos son el maquiavelismo, que es la tendencia a manipular a otros, y la psicopatía, que es la falta de remordimiento. Cuando estas tres cosas se juntan en una sola persona es cuando realmente empezamos a ver comportamientos que pueden destruir vidas enteras. Pero no todos los narcisistas son iguales ni se comportan de la misma manera cuando están frente a otras personas. La mayoría de nosotros pensamos en el narcisista grandioso, que es ese tipo de persona que entra a una habitación y quiere ser el centro. Son personas extrovertidas que hablan mucho de sus logros y que siempre parecen estar por encima de todos los demás presentes. Ellos creen sinceramente que son especiales y que las reglas normales que rigen al resto de los humanos no se aplican a ellos. Pero existe otro tipo mucho más peligroso, porque es difícil de detectar, y se llama el narcisista vulnerable o narcisista encubierto. Este tipo de persona no parece segura de sí misma, sino que siempre se presenta como una víctima incomprendida por el mundo. Sienten que son especiales, pero que nadie se da cuenta de su genialidad, y eso los llena de una amargura y un resentimiento profundos. Si conoces a alguien que siempre se queja de que todos son malos con él a pesar de que él es perfecto, podrías estar ante uno. Ellos usan la culpa para manipularte y para que sientas que tienes que estar siempre pendiente de sus necesidades emocionales. Luego tenemos a los narcisistas comunitarios, que son quizás los más confusos de todos los que describe la psicología hoy. Estas son las personas que se dedican a hacer mucha caridad o que siempre están ayudando en causas sociales de forma muy pública. Pero no lo hacen porque les importe la gente, sino porque quieren que todos digan que son las personas más buenas del planeta. Su objetivo es obtener validación a través de su supuesta santidad y superioridad moral ante el resto de la sociedad.
Si les quitas la cámara o el reconocimiento público, dejarían de ayudar al instante porque no hay un interés real en el otro. Todos estos tipos de narcisistas comparten algo que la psicología llama el uso de la fantasía para regular sus emociones. Como su realidad interna es dolorosa y se sienten insuficientes, se crean películas mentales donde son héroes o genios absolutos. Viven en un mundo donde el éxito ilimitado y el amor ideal están a la vuelta de la esquina solo para ellos. Esto les ayuda a no sentir el vacío, pero también les impide conectar con la realidad y con las personas de verdad. Un mismo individuo puede saltar de ser muy grandioso a sentirse una basura total dependiendo de lo que pase en su día. Si alguien los halaga, se sienten dioses, pero si alguien los critica, aunque sea un poco, se hunden en una miseria absoluta. Pero ahora viene la pregunta que todos nos hacemos cuando conocemos a alguien así de complicado y difícil de tratar. ¿De dónde sale todo este comportamiento y por qué alguien termina convirtiéndose en un narcisista de este calibre? La psicología nos dice que no hay una sola respuesta, sino que es una mezcla de muchas cosas que pasan al mismo tiempo. Hay una parte que viene en los genes porque se ha descubierto que estos rasgos se pueden heredar de los padres. Pero el ambiente en el que crecemos es todavía más importante para determinar si esos rasgos se van a desarrollar o no. Un estilo de crianza donde se sobrevalora al niño de forma exagerada puede ser el inicio de un futuro narcisista sin empatía. Si los padres le dicen al niño que es mejor que los demás y que nunca comete errores, el niño se lo acaba creyendo. Pero también puede pasar lo contrario cuando un niño sufre de abandono emocional o de abusos muy fuertes durante su infancia. En ese caso, el narcisismo aparece como un mecanismo de defensa para que el niño nunca más vuelva a sentirse herido o vulnerable. Crean ese muro de superioridad para que nadie pueda acercarse lo suficiente como para volver a lastimarlos de esa manera. Lo más impresionante es lo que la neurobiología ha descubierto recientemente sobre el cerebro de estas personas tan peculiares. Los científicos han hecho escaneos cerebrales y han encontrado algo que explica gran parte de sus comportamientos sociales. Resulta que los narcisistas tienen menos densidad de materia gris en las zonas del cerebro que se encargan de la empatía. Es como si su hardware biológico no estuviera totalmente conectado para sentir lo que el otro está sintiendo en ese momento. Esto nos lleva a entender la diferencia entre la empatía cognitiva y la empatía afectiva, que es clave en la psicología. Un narcisista tiene mucha empatía cognitiva, lo que significa que sabe perfectamente lo que estás pensando y sintiendo tú ahora. Pueden leer tus debilidades y tus deseos como si fueran un libro abierto, y por eso son tan buenos manipulando a la gente. Pero lo que no tienen es empatía afectiva, que es la capacidad de sentir dolor cuando ven que tú estás sufriendo por algo. Pueden ver que estás llorando y entender por qué lloras, pero no van a sentir ninguna tristeza ni ganas de consolarte de verdad. Para ellos tú eres simplemente una herramienta o un objeto que sirve para conseguir lo que ellos necesitan en ese instante. Esto se llama explotación interpersonal y es uno de los rasgos más destructivos de las relaciones con estas personas. Si estás en una relación con un narcisista, seguramente habrás pasado por el famoso ciclo que la psicología describe también. Todo empieza con algo llamado bombardeo de amor, donde te hacen sentir que eres la persona más maravillosa del universo. Te mandan mensajes todo el día, te dicen que eres su alma gemela y te ponen en un pedestal muy alto de repente. Pero esto es una trampa, porque en cuanto te tienen asegurado empieza la segunda fase, que es la devaluación total. De repente nada de lo que haces está bien y empiezan a criticarte por cosas que antes decían que les encantaban de ti. Te hacen sentir pequeño y te quitan toda la seguridad que tenías para que dependas totalmente de su aprobación para estar bien. Finalmente llega el descarte, cuando ya no les sirves para alimentar su ego y te tiran como si fueras un juguete viejo. Este ciclo es devastador para la salud mental de cualquier persona y deja cicatrices que pueden tardar muchos años en sanar. Otro comportamiento típico es el sentido de privilegio, donde creen que merecen un trato especial sin haber hecho absolutamente nada. Si hay una fila larga, ellos creen que deberían pasar primero porque su tiempo es simplemente más valioso que el tuyo. Y si te atreves a decirles que no o a ponerles un límite, vas a conocer lo que se llama la herida narcisista. Esto dispara una ira desproporcionada que puede ser a gritos o un silencio gélido que dura días para castigarte por tu audacia.
La psicología también ha desmentido muchos mitos que vemos en las películas sobre estos personajes tan extraños. Por ejemplo, mucha gente cree que todos los narcisistas son personas muy exitosas que tienen mucho dinero y mucho poder. La realidad es que muchos narcisistas fracasan estrepitosamente en sus trabajos y en sus vidas personales constantemente. Como no pueden aceptar críticas, no aprenden de sus errores y como no saben trabajar en equipo, acaban peleados con todo el mundo. Su arrogancia los lleva a tomar decisiones muy malas pensando que son más inteligentes que los expertos del tema. Además, existe la idea de que los narcisistas son personas malvadas que disfrutan haciendo daño de forma consciente. La visión clínica es un poco diferente porque los ve como personas con un déficit grave en su regulación emocional interna. No es que se levanten pensando en cómo destruir tu vida, sino que están tan centrados en sus necesidades que tú no existes. Para ellos tú eres como el camarero de un restaurante que solo importa mientras traiga la comida que ellos pidieron rápido. Una de las técnicas más horribles que usan para controlarte es el famoso gaslighting o luz de gas en español. Consiste en hacerte dudar de tu propia memoria y de tu percepción de la realidad para que pienses que te has vuelto loco. Te dicen que algo que viste nunca pasó o que algo que dijeron es un invento de tu imaginación hasta que dejas de confiar en ti. Esto les permite tener un control total sobre ti porque te vuelves dependiente de su versión de la verdad para funcionar. Todo esto lo hacen porque necesitan lo que la psicología llama el suplemento narcisista para poder sobrevivir día a día. Este suplemento es la atención y la validación de los demás, que puede ser positiva como los elogios o negativa como el miedo. Para un narcisista, que le tengan miedo es casi tan bueno como que lo admiren porque significa que tiene poder sobre el otro. Sin esta atención constante se sienten como si se estuvieran quedando sin oxígeno y entran en un estado de pánico interno. Es como una batería que se agota muy rápido y que tienen que recargar usando a las personas que tienen a su alrededor. Por eso cuando dejas de darles esa atención se vuelven locos e intentan recuperarte o destruirte por haberlos abandonado. Pero entonces surge la pregunta que todos queremos saber y que genera mucho debate en el mundo de la psicología actual. ¿Se puede curar realmente el narcisismo o es algo con lo que la persona tiene que cargar para siempre sin remedio? El consenso actual es que los rasgos de personalidad son muy estables y es muy difícil cambiarlos de forma profunda y real. Pero para que esto funcione, el narcisista tiene que tener una voluntad de cambio que muy pocos están dispuestos a tener. Reconocer que no son perfectos es la cosa más dolorosa que un narcisista puede hacer en toda su vida entera. Es como pedirle a alguien que se arranque la piel porque para ellos su ego es lo único que los mantiene unidos y seguros. Por eso la mayoría de los psicólogos recomiendan que si tienes a alguien así en tu vida aprendas a poner límites muy claros. No puedes cambiar a un narcisista por mucho que lo quieras o por mucha paciencia que decidas tener con él. Tu responsabilidad no es salvarlo, sino proteger tu propia salud mental y tu paz interior antes de que te destruyan. A veces la única solución saludable es alejarse completamente y aplicar lo que se conoce como contacto cero absoluto. Esto significa no hablarles ni ver sus redes sociales ni permitir que te manden mensajes a través de terceras personas. Si no puedes alejarte porque es un jefe o un familiar, puedes usar la técnica de la piedra gris para protegerte. Consiste en volverte tan aburrido y poco interesante como una piedra para que el narcisista busque su suplemento en otro lado. No les des emociones ni les cuentes tus secretos ni te defiendas de sus ataques porque eso es justo lo que ellos buscan de ti. Al final, entender qué es lo que la psicología dice sobre el narcisismo nos da el poder de no caer en sus juegos mentales. Ya no eres una víctima indefensa, sino alguien que entiende los hilos que estas personas intentan mover desde las sombras. Recuerda que tu valor no depende de lo que un narcisista diga de ti ni de la imagen que ellos quieran proyectar en tu mente. La ciencia nos ayuda a poner nombre a lo que sentimos y a entender que el problema no somos nosotros sino su falta de conexión. El narcisismo es una herida profunda que ellos intentan curar usando a los demás, pero tú no eres la medicina de nadie. Espero que este video te haya servido para abrir los ojos y para entender mejor este tema tan complejo y fascinante a la vez. Ahora ya sabes que detrás de ese gran ego hay mucha fragilidad y que lo más inteligente que puedes hacer es cuidarte a ti mismo. Si quieres aprender más sobre cómo cuidar tu mente y tus relaciones, te invito a ver este próximo video.